Muy buenos días, amigos y hermanos. Es para nosotros un verdadero gozo estar en esta hermosa mañana de martes acompañándoles nuevamente en nuestro repaso y estudio de escuela sabática para este hermoso día, el cual está titulado El llamamiento profético de Jeremías. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Un nuevo día de bendiciones. Preparémonos para el estudio de este día. Amén, amigos y hermanos. Entonces los invitamos para que en esta hermosa mañana puedan preparar su material, puedan tener a mano su Biblia y su cartilla de escuela sabática, y también así puedan ponerse cómodos para poder iniciar nuestro estudio de esta mañana, en el cual seguiremos hablando del profeta Jeremías, pero en este caso estaremos hablando acerca de el llamamiento. Antes de iniciar nuestro estudio, queremos invitarlos para que puedan acompañarnos en una pequeña oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, porque tú nos das el bello privilegio, Señor, de poder abrir los ojos y ver un maravilloso día más, Señor. Gracias, Padre, también así porque tú nos permites poder abrir tu palabra a esta hora de la mañana y poder meditar en ella, Señor. Bendice, Padre bendito, a tu siervo en esta hermosa mañana que trae tu palabra, y también así, Señor, bendice a cada uno, Señor, de tus hijos que a través de este medio están escuchando y estudiando juntamente con nosotros, Padre. Derrama de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, y permite, Padre Celestial, que podamos aprender y comprender tu palabra en esta hermosa mañana. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, entonces ahora sí hemos llegado al inicio de nuestro estudio para esta mañana, el llamamiento profético de Jeremías, y el cual la lección en esta hermosa mañana para iniciar nos pide que vayamos directamente al libro de Jeremías en su capítulo 1, del verso 1 al número 5. Y por supuesto inicia con una pregunta: ¿qué nos enseña acerca del llamamiento de Jeremías? Bien, entonces vamos a ver qué nos dice Jeremías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Nos dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vamos a leer hasta el versículo 3. ¿Qué hay en estos 3 versículos? ¿Qué encontramos nosotros ahí? Dice: Jeremías, hijo de ¿quién dice? Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Vemos que el padre de Jeremías, el hecho de que el padre de Jeremías fuese de Anatot, probablemente lo identifique como descendiente de Abiatar, quien fue quitado del sacerdocio en tiempos de Salomón. ¿Dónde encontramos eso? En Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Allí encontraremos lo que sucedió con Abiatar y quién lo destituyó. Primera de Reyes,
capítulo 2, versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 2, verso 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete de Anatot. Vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar, el sacerdote, del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que se había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Y el versículo 35. Dice la palabra: y el Señor puso en su lugar a Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Entonces vemos aquí, eso es lo que ocurrió en tiempo de Salomón. Vemos, por eso dice, volvamos a Jeremías capítulo 1, versículo 1, las palabras de Jeremías, hijo del cielo, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Anatot, ¿quién era Anatot? Anatot, una de las 4 ciudades de Benjamín, asignadas a los descendientes de Aarón. ¿Dónde encontramos eso? Josué, capítulo 21, 17 y 18. Busquemos en el libro de Josué y veremos dónde está Anatot en ese tiempo. Josué capítulo 21. Y veamos qué nos dice. Versículos 17 y 18. Porque vemos que Jeremías viene de Anatot. ¿Qué nos dice allí? Dice la palabra del Señor en el libro de Josué 21, 18 y 19. Sí. Josué 17 y 18. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. 19. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. Dentro de todas esas ciudades estaba la ciudad de Anatot, que era una ciudad sacerdotal. O sea que se les habían dado a ellos, a los levitas. Y estaba ubicada a unos 4 kilómetros al noreste de Jerusalén, o sea, al otro lado del Monte de los Olivos. Ahí estaba la ciudad de Anatot. Sigamos allí en Jeremías. Versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Vemos que cuando dice que le vino a él palabra de Dios, palabra de Jehová, ¿en tiempos de qué rey? Del rey Josías. ¿Quién era Josías? ¿Quién fue Josías? Josías fue un rey que hizo lo recto delante de Jehová. Dice que fue Josías, rey de Judá,
vamos a volverlo a leer. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Entonces dice 13º de su reinado. Más o menos, dice en el comentario bíblico, fue en el año 628 a 627 antes de Cristo. Pero sigue diciendo, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Jeremías está escribiendo en esos dos versículos el tiempo en el cual Dios utilizó a Jeremías para que llamara a su pueblo, que se volviera de su mal camino. Porque dice hasta el fin del año 11 de Sedequías, rey de Judá. Desde Josías hasta Sedequías fueron 5 reyes. Josías en el año 586, en el 628 comenzó. Y él comenzó a gobernar como rey cuando él tenía 8 años de edad. Gobernó 31 años el rey Josías. Vamos a ver más adelantito qué cosas hizo Josías, porque es muy importante que lo veamos. Después que muere Josías, Joacás llega a gobernar después de la muerte del rey Josías. 23 años tenía Joacás y solamente gobernó 3 meses. Luego fue elegido Eliaquim, pero le cambiaron nombre y le pusieron Joacim. Él era de 21 años cuando comenzó a gobernar en Judá. Él gobernó 11 años. A la muerte de Joacim, eligieron a Joaquín. Era de 18 años cuando comenzó a gobernar como rey y solamente pudo hacerlo por 3 meses. Todos estos reyes, dice, hicieron lo malo delante de Jehová, menos Josías, pero Joacás, Joacim, Joaquín y ahora Sedequías, cuyo nombre original era Matanías, y le cambiaron nombre y se llamó Sedequías. Él también gobernó 11 años. ¿Dónde está toda esta historia? En Segunda de Reyes, en el capítulo 23 y 24. Leamos todas. Muchas veces se nos hace un poco aburrido leer porque no entendemos o decimos, ¿y esto para qué? Vemos la importancia que tienen. Por algo están en la Biblia. Hay momentos en que nosotros necesitamos saber la época en que gobernó tal o cual rey. Y vemos que aquí el rey Josías, vamos a detenernos con el rey Josías porque comenzó allí también el llamado profético de Jeremías con Josías. A los 8 años comenzó a reinar.
Pero cuando él tenía 18 años, o sea, ¿cuántos años habían pasado? 10 años. Se encontró en el templo el libro de la ley y se lo hicieron llegar a él. Y él da la orden que lo lean, que se lo lean. Y cuando él se entera de todo lo que dice el libro de la ley y ve cómo está viviendo su pueblo, rasga sus vestidos, rasga su corazón, se aflige y pide perdón. ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba pasando en el pueblo? El pueblo se había apartado de Dios. Por eso es que Josías, él hizo una reforma. Por eso nos encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 23, desde el versículo 1, usted puede leer todo el capítulo 23 de Segunda de Reyes y verá cómo estaba viviendo el pueblo de Dios. Desde sus sacerdotes. Fíjese, solamente le voy a leer. Desde el versículo 4 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, escuche esto, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón. ¿Qué había dentro del santuario del templo de Jehová que habían metido los sacerdotes y los reyes que habían antecedido a Josías? Dice, utensilios que servían para adorar a Baal, a Acera y a todo el ejército del cielo. Eso estaba ocurriendo en ese entonces. ¿Por qué será que está llegando este estudio para nosotros? Preguntémonos, ¿qué cosas hemos introducido nosotros dentro del santuario de Jehová? Hoy, en el siglo XXI, específicamente el año 2015, ¿o qué hemos metido en el templo que es nuestro cuerpo? ¿Qué cosas estamos haciendo como las que vivía ese pueblo que vivía sin Dios? Porque imagínense, no conocían la ley. Cuando el rey se entera de la ley, él se arrepiente y busca la misericordia de Dios, y Dios mira ese corazón y le manda un mensaje: que Dios ha visto a ese rey que se ha humillado. Y mire qué otras cosas habían que el rey Josías hizo. Hizo también, versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén,
al valle del Cedrón y la quemó. Imagínense, una imagen de acera dentro del templo. ¿Qué cosas no hacía el pueblo en aquel entonces? ¿Y qué cosas no estamos haciendo nosotros hoy día? Que también necesitamos escuchar el mensaje dado por Dios a través de Jeremías. ¿Será que nos hemos vuelto idólatras? Hemos metido ídolos en el templo de Jehová. Porque el Señor nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Así estaba el pueblo donde vivía Jeremías. Ahora, ¿por qué el llamado profético de Jeremías? ¿Ven ustedes la importancia que había? ¿Por qué Dios levanta a Jeremías? Mire lo que nos dice en el espíritu de profecía. Dice: en el joven Jeremías, Dios veía a alguien. Estoy leyendo de Profetas y Reyes, página 299. En el joven Jeremías, Dios veía a alguien que sería fiel a su cometido y que se destacaría en favor de lo recto contra la oposición. Había sido fiel en su niñez y ahora iba a soportar penurias como buen soldado de la cruz. El Señor ordenó a su mensajero escogido: no digas soy niños, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque contigo soy para librarte. Tú pues ciñe tus lomos y te levantarás y les hablarás todo lo que te mandare. No temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce sobre toda la tierra. A los reyes de Judá, a sus príncipes, a sus sacerdotes y al pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo soy contigo, dice Jehová, para liberarte. Imagínense, el llamamiento profético de Jeremías fue en un momento de apostasía del pueblo que Dios había apartado para que fuese la depositaria de la ley de Dios, para que fuese el representante de Dios en la tierra, adorando a Baal, adorando a Acera, teniendo los ídolos de ellos dentro del templo de Dios. ¿No nos está también diciendo el Señor a nosotros: salid de ella, pueblo mío? Teme a Dios, nos dice el Señor. Jeremías mismo escribió acerca de su llamamiento a la misión profética. Extendió Jehová su mano y tocó sobre mi boca. Y díjome Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, para arrancar y para destruir, y para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Gracias a Dios por las palabras para edificar y para plantar. Por su medio, el Señor aseguró a Jeremías que tenía el propósito de restaurar y sanar. Entonces vemos aquí, en estos 3 primeros versículos, la historia donde se mueve Jeremías. ¿Qué reyes hay? Josías. Ya vemos que Josías hace un
una reforma. Cuando él ve y escucha, cuando él escucha lo que está escrito en el libro de la ley. Él limpió a Israel de los lugares altos, de los lugares donde se prostituían, los lugares donde quemaban incienso para estos ídolos. Pero mire lo que nos dice. Sigue diciendo en el espíritu de profecía. Dice: pero la gran mayoría del pueblo no escuchó el llamamiento al arrepentimiento y a la reforma. Desde la muerte del buen rey Josías, los que gobernaban la nación habían sido infieles a su cometido y habían estado extraviando a muchos. Joacás, después de la intervención del rey de Egipto, había sido seguido por Joaquín, hijo mayor de Josías. Desde el principio del reinado de Joaquín, Jeremías había tenido poca esperanza de salvar a su tierra, amada de la destrucción, y al pueblo del cautiverio. Sin embargo, no se le permitió callar mientras la ruina completa amenazaba al reino. Los que habían permanecido leales a Dios debían ser alentados a perseverar en el bien hacer. Y si era posible, los pecadores debían ser inducidos a apartarse de la iniquidad. Ese es el cuadro donde tuvo que vivir. Y por eso, como dice el título del día de hoy, el llamamiento profético de Jeremías. Por eso dije aquí, el llamamiento de Jeremías ocurrió en el 13º año del reinado de Josías, datado alrededor de los años 627-626 a.C. No sabemos la fecha exacta en que nació el profeta o su edad al comienzo de su ministerio, pero como veremos, se consideraba todavía niño, alguien demasiado joven para la tarea que se le encargaba. Pero veamos ahora los versículos 4 y 5. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué seguridad y consuelo debió haber recibido él de esas palabras? Porque el mismo Jeremías está diciendo: vino pues palabra de Jehová a mí. O sea que él está dando un testimonio. ¿Qué palabras escuchó Jeremías que le sirvieron para mantenerse de parte de Dios, aunque su pueblo no lo quería, lo despreciaba, quería matarlo, no escuchaban los consejos? Pero dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí vamos a ver en Jeremías algo para usted, querido hermano que me escucha. Porque nos dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Esas palabras no solamente son para Jeremías, son para cada uno de nosotros, a los cuales
hemos oído la voz de Dios. Antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor conoce el fin desde el principio. Y dice, y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué significa santifiqué? Ahí está en la lección. Las palabras traducidas como te santifiqué provienen de un verbo que significa ser santo o santificar. ¿No lo encontramos nosotros en Primera de Pedro? Para nosotros también. En Primera de Pedro también encontramos esas palabras cuando el Señor nos dice, sed santo como yo soy santo. ¿A quién le está diciendo esas cosas, esas palabras? Ya no está Jeremías. Esas palabras nos las está diciendo el Señor a cada uno de nosotros, que debemos de vivir una vida de ¿qué? De santidad. ¿Y qué es ser santo? Apartado. Fíjese lo que nos dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 15. Allí vamos a ver el llamado de usted y el mío, así como el Señor llamó a Jeremías también. ¿Qué dice el versículo 15? Dice la palabra del Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. Así es que vemos aquí que lo que el Señor le está diciendo a Jeremías, nos lo dice a cada uno que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Sed apartados. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará. Como nos dice también, cuando nos dice ser santo, es que estamos apartados para una labor especial. ¿Cuál fue la labor de Jeremías? La labor de Jeremías era llamada al pueblo, llamada a las personas donde él vivía, a obedecer a Dios, a volverse a Dios. ¿Cuál es el llamado de cada uno de nosotros hoy, en el año 2015? No para que estemos callados, no solamente para que vengamos el sábado a la iglesia a escuchar un sermón, no, es para que nosotros, en el transcurso de la semana y con quienes nosotros tengamos que relacionarnos, les digamos que Cristo murió por ellos, que les ama y que hay que guardar los mandamientos. Esa era una de las funciones principales del profeta. Veamos qué más nos dice la lección de hoy, martes 29. Dice ahí, decididamente tiene una connotación sagrada y religiosa, ligada también con el mismo servicio del santuario.
que nos dice ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, a nosotros. Porque ya vemos que en ese llamado de Jeremías dice que tenía una connotación de un llamado a ser fiel sacerdote de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿pertenecemos nosotros al sacerdocio también? Él nos dice que nosotros somos parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio. Pero ¿cómo debemos de vivir? Porque más adelante, mañana, vamos a estudiar acerca de los profetas reacios. Dios no quiere que nosotros seamos de esos profetas o sacerdotes en el tiempo del fin, que no vivamos en santidad. Él anhela que tú y yo, hermano, veamos el llamado que se le hizo a Jeremías. Él fue fiel en todo momento. Padeció, sí. ¿No fue querido? Sí. Pero él mantuvo el nombre de Jehová en alto. Llamó a ese pueblo a buscar a Dios. Muchos escucharon, pero muchos no escucharon. Pero el propósito es: habla a voz en cuello, no te detengas. Anuncia a mi pueblo su pecado. Diles su rebelión. Que se vuelvan a mí. Y vemos aquí al final a las letritas azules que nos dice: Dios sabe el fin desde el principio. ¿Qué consuelo podemos obtener en medio de las pruebas que inevitablemente afrontamos? ¿Qué clase de pruebas? ¿Y por qué vendrán esas pruebas? O sea que las pruebas que vendrán por ser fiel a Dios. Las pruebas que vendrán por mantenernos de parte de la justicia, por defender al pobre, por defender a aquel que está siendo injustamente señalado. Defender. Eso es lo que hizo Jeremías, poner en alto el nombre de Dios y llamando a la justicia a ese pueblo. Pero ¿qué consuelo podemos nosotros obtener en medio de las pruebas? ¿Qué le dijo el Señor? No temas de ellos. No temas lo que ellos pretendan hacer de ti. Yo estoy contigo. Eso es lo que también nosotros debemos de tener claro. No temas lo que los enemigos de la verdad, porque recuerda que los enemigos de la verdad no son las personas. Los enemigos de la verdad son Satanás y sus ángeles, que han tomado el control de la mente de muchos. Pero esos muchos, Cristo murió por ellos. Y Él quiere
rescatarlos de esos enemigos y quiere utilizarte a ti. Para eso fue el llamado profético de Jeremías, para tratar de salvar lo más posible de ese pueblo. Hoy en día también el llamado profético para ti y para mí es para que también nosotros nos pongamos de parte de Dios y digamos las cosas como Dios quiere. No temas, anuncia, di la verdad como Dios te la ha dado. Y de esa manera, dice, Dios está con nosotros, defendiéndonos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. De su hermano y amigo, Humberto Cativo. Bien, amigos y hermanos, ahí teníamos el repaso de Escuela Sabática para esta hermosa mañana. Que el Señor les bendiga, es mi deseo en oración. Su hermano y amigo Manolo Roca.